Yo soy Alejandro Díaz, infectólogo pediatra de la ciudad de Medellín, y me place estar aquí hoy para introducir a dos de mis colegas. En primer lugar vendrá el doctor Iván Felipe Gutiérrez y posteriormente la doctora Claudia Beltrán. El doctor Iván Gutiérrez es infectólogo pediatra aquí en la ciudad de Bogotá, trabaja en la Clínica Infantil Santa María del Lago y la Clínica Infantil Colsubsidio. El doctor nos acompañará con la conferencia sobre el niño con síndrome inflamatorio multisistémico. Deseamos que sea muy interesante y acuérdense que al final tendremos un espacio para preguntas. Bienvenido, Iván. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces vamos a hablar de SIMSTAC, de síndrome inflamatorio multisistémico. Eso es lo que vamos a revisar desde los orígenes, cómo lo definimos, fisiopatología, qué hemos aprendido, diagnóstico, tratamiento. Pero quiero que empecemos por acá y pocas veces hemos tenido la oportunidad de conocer o de enfrentarnos a una nueva patología, y el SIMSTAC es una nueva patología. Fue un tremendo camino que iniciamos hace menos de 2 años y hoy lo que sabemos es realmente interesante. Así empezaban los primeros reportes y dicen, oiga, no nos cuadra, es un exantema que parece Kawasaki pero tiene características no del todo compatibles. Cuando mirábamos el origen, porque lo describían de forma inicial en Italia en abril, mayo, pero fíjense que los megabuscadores Big Data decían, oiga, se venían haciendo búsquedas previamente en Francia, Suiza, Italia, pero incluso más interesante en Estados Unidos, donde se creía que no estaba el síndrome inflamatorio multisistémico para ese momento. Miren cómo hay picos de búsquedas por allá en enero, en febrero, es decir, la gente ponía en Google COVID y Kawasaki. Algo realmente interesante cuando pensamos realmente cuándo aparecieron los primeros casos. Y cuando decimos que cómo empezó a alertarse del síndrome inflamatorio multisistémico, fíjense las primeras revisiones, y no me quiero detener mucho en ellas, pero miren cómo empezaban a decir, nos llama la atención, son niños que tienen datos similares a Kawasaki, pero empezaban a describir la edad y no era compatible con Kawasaki. Acuérdense que el Kawasaki estábamos hablando 90-95% menores de 5 años, los describían más grandes, la mayoría síntomas gastrointestinales, nuevamente más grandes, dolor abdominal, diarrea, disfunción ventricular, que no era lo más frecuente en Kawasaki, y así lo describieron en diferentes latitudes. Y miren cómo empiezan a aparecer alertas iniciales, y cuando digo alertas iniciales es a inicio de año del 2020, y miren cómo decían aumento aparente de casos en comparación a periodos previos. Dicen, aparece algo que parece Kawasaki, no es compatible del todo con Kawasaki, mayor edad, síntomas gastrointestinales. Y entonces miren lo que pasó en términos de alertas y las líneas de tiempo. Italia, 24 de abril, y acuérdense lo que les decía de las búsquedas en Estados Unidos, Google, COVID y Kawasaki. Es interesante porque las alertas aparecen en abril, luego Reino Unido, Estados Unidos, CDC. Para ese momento era interesante que no se reportaban, a pesar de haber sido el epicentro en Asia, en China no se reportaban casos de SIMSTAC. Y si algo ha evolucionado relativamente rápido durante la pandemia, tiene que ver con el SIMSTAC, porque si eso decíamos en febrero, en marzo, miren cuando hablábamos de esto y hacíamos estos extensos criterios o llaves de búsqueda, encontrábamos 45 búsquedas en PubMed, y cuando las hacemos 2 años y medio después estamos hablando de 450, claro, esto siendo absolutamente específico. Seguramente si la volvemos más sensible, el número de búsquedas es aún mayor, pero es realmente interesante y tremendo. Y entonces cuando empezamos a ver, ok, empiezan a aparecer casos, algo que se parecía a Kawasaki, pero algunas cosas diferentes, se empiezan a notar datos realmente interesantes. Estos son reportes del CDC en 4 regiones diferentes en Estados Unidos, y miren que lo interesante es que empieza aparentemente a apreciarse una temporalidad. Y la temporalidad tiene que ver con que hay un pico en los casos de COVID-19 y posteriormente un pico en los casos de SIMSTAC. ¿Y por qué les muestro esta gráfica? Porque son 4 regiones diferentes en las que el comportamiento es similar. Pico de casos de Kawasaki, posteriormente pico de casos de COVID-19 y posteriormente pico de casos de SIMSTAC. Esto hace parte de un estudio colombiano, se ve la primera gráfica, aparece un pico de COVID-19 y un par de semanas después empiezan a aparecer los casos de SIMSTAC. Y entonces, teniendo esto en mente, lo que parecía ser cuando solía presentarse, empezamos a ver cómo lo definimos.
Y miren que para definirlo empezaron a ver, ok, miremos reportes adicionales, y no me quiero detener en esto, perdón, pero sí quiero mostrarles cómo empezaron a comparar los Kawasakis previos a la pandemia versus aquellos que se empezaron a presentar durante la pandemia. Y miren qué pasa lo que ya habíamos mencionado, edades. Miren esto tan interesante, previo a la pandemia hablábamos de Kawasakis incompletos que eran poco frecuentes. Posterior, o con el advenimiento de COVID-19 y la aparición de SimStack, la gran mayoría empezaban a ser, de hecho, Kawasakis incompletos. Miren cómo de forma inicial, y estoy hablando para inicios de los primeros casos de SimStack, comparaban, insisto, Kawasakis previos a COVID y posterior a COVID. Miren cómo empezaban a documentar linfopenias en comparación a los casos previos, plaquetas más bajas, ferritina más elevada, en términos generales mayor inflamación en comparación a los casos previos. Esto lo veíamos en diferentes series de forma repetida y sostenida. Miren, mayor edad en SimStack en comparación a Kawasaki con choque y algo similar a choque tóxico. Pero miren los recuentos de linfocitos que de forma inicial describían. Fíjense esas medianas, fíjense esos rangos menores, mayores en comparación a las otras patologías. Y es así como empieza cada vez, insisto, arrancando todo a decirse esto parece algo nuevo. Y entonces lo que quiero presentarles en esta diapositiva son diferentes definiciones de acuerdo a múltiples guías, consensos y recomendaciones relacionadas con la definición de SimStack. Y miren cómo sin duda debe haber fiebre. Primer concepto, no hay SimStack sin fiebre. Miren esto siguiente, y estamos hablando de datos de inflamación, subrayo PCR, subrayo SG, y los infectólogos, particularmente los pediatras, no nos obsesionamos con la PCR, oiga, si más de 40 hace neumonía bacteriana, si más de 30 riesgo de bacteria, no. Pero en condiciones como estas, como Kawasaki o como SimStack, es casi que tiene que ser o ir de la mano una PCR francamente o elevada o positiva para que realmente podamos enmarcarlos dentro de la sospecha clínica. Fíjense cómo hay otros laboratorios, ferritina, LDH, neutrofilia, dímero D. Miren lo que también de forma consistente describen las guías. Oiga, solemos encontrar linfopenia, trombocitopenia, hiponatremia, hipoalbuminemia. Y miren cómo lo habíamos visto en las gráficas epidemiológicas previas. Suele presentarse 2, 4, hasta 6 semanas después de la infección. Pero quiero que quede algo bien importante y es, ojo, debe haber una alta sospecha clínica. Porque la gran pregunta que siempre nos hacemos es, oiga, ¿y cómo se comportará la ferritina? ¿Cómo se comportará el LDH, la LDH en una sepsis viral por virus sincitial respiratorio, por adenovirus, por influenza? ¿Y por qué les digo esto? Ningún laboratorio de inflamación, ni más faltaba, debe tomarse de forma individual. Siempre debemos definitivamente tener una probabilidad pretest realmente importante. Cuando aterrizamos estas definiciones de caso, llegamos a lo que más frecuentemente hablamos hoy en día, y es definición CDC o la definición de la OMS. Colombia en el Consenso Nacional adopta definición de OMS. Y miren cómo resumimos todo lo que hemos mencionado. Entonces estamos hablando de niños de menores de 19 años, más de 3 días de fiebre, y fíjense que tiene compromiso de más de 2 sistemas. Y miren cómo estamos hablando mucocutáneo, para hablar mucosas, para hablar de ojos, para hablar de piel, para hablar de extremidades. Estamos hablando de choque, hipotensión, características o hallazgos de disfunción miocárdica, evidencia, coagulopatía, datos gastrointestinales. E insisto, fíjense que fueron, ¿de dónde sale esta definición? Los datos clínicos identificados de forma inicial. Quiero subrayarles algo y hace parte de algunas diferencias que tiene con la definición de CDC, porque CDC incluye datos de compromiso renal, incluye compromiso neurológico, no lo discrimina más de 3 días de fiebre, y lo que en últimas quiero decirle es un compromiso multisistémico con compromiso multiorgánico. Miren cómo se recalca que en todas, como ya lo habíamos visto inicialmente, debe haber datos de respuesta inflamatoria, y adicionalmente deberíamos documentar la historia de una infección previa o reciente. Y aquí quiero otra alerta, porque una cosa era diagnosticar un SimStack hace 2 años. ¿Qué niño tenía anticuerpos positivos hace año y medio? Nadie, ninguno. Hoy, ¿qué niño tiene anticuerpos positivos? Bueno, estudios de prevalencia vendrán en camino, recientes, pero el mensaje debe ser igual que el anterior.
ojo con la probabilidad pretest, porque si agarramos a un niño con sincitial porque tiene LDH positiva, ferritina positiva, PCR en 200 y anticuerpos positivos y lo planillamos como SIMSTAC, definitivamente estaremos muy alejados de lo que realmente ese niño tiene y sobre todo necesita. Datos adicionales en la clasificación, y vale la pena, estamos convencidos, incluso en el consenso lo adoptamos, identificar los diferentes fenotipos del SIMSTAC. Y recuerden que puede tener fenotipo 1, fenotipo 2 y fenotipo 3. En términos generales, esto hace referencia a cuáles son los síntomas, sistemas, signos y laboratorios predominantes en ese niño. Imagínense, el 1 es el de mayor severidad, niño choqueado. Fíjense el porcentaje que tienen compromiso de más de 4 sistemas, hasta la mitad, choque, disfunción miocárdica. La gran mayoría de estos niños tienen PCR negativos con anticuerpos positivos. Llamamos que no se sobrepone ni con Kawasaki ni con síntomas respiratorios. Vamos al espectro de la derecha y es el clase 3. Es muy parecido a Kawasaki. Hemos tenido dificultades, nos dicen, oiga, yo no encuentro tanto esa clasificación. Esto hace parte del reporte inicial del CDC. La gran mayoría de artículos en SIMSTAC los definen como Kawasaki-like o no Kawasaki-like. Esta, insisto, a nosotros nos parece más gráfica porque, insisto, va un 1, compromiso multisistémico, choque, suelen tener mayor compromiso, afección grave. 3, predominantemente compromiso mucocutáneo, con otros datos que pueden ver ahí. Y fíjense cómo el clase 2 es un poquito complejo de diferenciar porque puede tener síntomas respiratorios. Importante eso. ¿Por qué es importante saberlo? Porque van a ver que puede orientar tratamiento, como lo veremos en el algoritmo final, y datos de pronóstico. Fíjense cómo, a pesar de todo, la mortalidad parece ser mayor en el fenotipo 2, pero acuérdense que si hablamos de pronto de alteraciones coronarias, posiblemente más en el fenotipo 3. Si hablamos más de disfunción miocárdica, posiblemente hablemos más del fenotipo 1. Esta pregunta es muy importante, ¿qué tan frecuente o infrecuente es? Y nosotros al principio decíamos, hombre, qué vaina, porque no tenemos datos de incidencia, es muy difícil calcular la incidencia, no tenemos denominadores, no teníamos nada. Pero miren cómo empiezan a aparecer datos relacionados con incidencia. Y quiero que vean carga de enfermedad. Fíjense, en esta se ve la carga de la enfermedad por COVID-19 en población pediátrica. Y van a ver menos de 20 de acuerdo a los colores. Fíjense, el azul oscuro más de 50. Y miren cómo los puntos se correlacionan con incidencia de SIMSTAC. Y miren cómo los más altos hablan mayor a 3 por 100.000. Y quiero presentarles este estudio y vean esto tan interesante y miren la incidencia, ven la incidencia de SIMSTAC, la describen como 10.3. Es una provincia, es una de las diferentes regiones en Italia. Me llama la atención las cifras, posiblemente haya algo que tenga relación con sesgos de selección, pero vean lo interesante. Comparan incidencia de SIMSTAC con incidencia de enfermedad meningocócica invasiva, con incidencia de tuberculosis. Y mi mensaje final, más que un número absoluto, es que lleguemos a la conclusión a la que ellos llegaron, y es que el COVID-19, aunque lo vamos a ver ahorita, no es tan benigno como creemos. En la mayoría de los casos pudiera llegar a ser benigno, pero fíjense que SIMSTAC puede llegar a ser más frecuente incluso que ciertas patologías que diríamos cómo no vacunarme. Estos son datos de incidencia y sí quiero traérselos para que lo comparemos, 0.2 a 6.3 versus 0.3 versus 10. Pero insisto, un mensaje y no es decir eso no existe, es una realidad. Cuando se calcula incidencia, tengamos presente esto. Cuña, incentivar a vacunar. En fisiopatología, y no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero resumirlo como que hay múltiples teorías: genéticos, superantígenos, autoinmunidad, tormenta de citoquinas, pero posiblemente lo resumo acá. Y fíjense, interferón, interleuquina 10, interleuquina 6, que ha sido posiblemente la más famosa, asociada a esa vasculitis, asociada a esa endotelitis, asociada posiblemente a ese daño coronario. Y miren que hay factores o elementos bien interesantes. Se habla de una fosfolipasa 2 también relacionada con vasculitis. Fíjense cómo se disminuye la expresión en términos de números, de monocitos, de células dendríticas que posiblemente se relacionan con inmunoparálisis. Y acuérdense que estos niños hacen linfopenia. Y fíjense cómo encontramos las células T aparentemente están disminuidas en número, pero aumentadas en función.
Y si al día de hoy es difícil hablar exactamente de esta tormenta de citoquinas, de estos fenómenos inflamatorios específicos, digamos, dan una luz para pensar que el tratamiento efectivamente o posiblemente más efectivo sea un inmunomodulador. Y cuando hablamos de fisiopatología es bien importante que veamos este tipo de información. Recordemos que el antígeno sirve particularmente para identificación de la enfermedad aguda. Lo aprendimos, incluso decíamos pico 5 a 7 días, con menor posibilidad de que se perpetúe en el tiempo su positividad, ¿cierto? Estamos hablando de COVID-19. Y quiero que vean esta tabla. Y miren cómo en COVID agudo, la detección de diferentes antígenos dirigidos frente a la proteína N de la espiga y proteína S, fíjense cómo es capaz de detectar el 89% y 64%. Vamos a uno siguiente. Alguien que tenga un COVID agudo, acuérdense, con una identificación temprana en el ciclo, es decir, posiblemente un buen proxy de carga viral elevada, miren cómo el antígeno en enfermedad aguda detecta el 93% de los casos. Si lo ven, esto es sensibilidad. Pero vean lo interesante, si tiene COVID, el antígeno, perdón, si tiene SIMSTAC, el antígeno es positivo solo en 5.7% de los casos. Quiere decir, esto parece confirmar lo que previamente decíamos, y es, oiga, esto parece un fenómeno posinfeccioso, posiblemente autoinflamatorio. Mírenlo acá, COVID, este es más interesante todavía, un niño que tiene SIMSTAC con una PCR positiva, fíjense el bajo porcentaje en el que este antígeno es positivo, lo que seguramente nos habla, y ya lo hemos conocido por COVID, de esos falsos positivos de PCRs persistentemente positivas. Y aquí lo podemos ver, porque ese mismo estudio que hizo, ok, ya no digamos si es positivo o negativo el antígeno en un niño con SIMSTAC, sino veamos la carga antigénica. Y miren cómo la carga antigénica para el COVID agudo es elevada, pero compárenlo con SIMSTAC, nada. ¿Listo? Nuevamente respalda la hipótesis y lo que cada vez más conocemos como esto es un evento posinfeccioso, posinflamatorio. Manifestaciones clínicas, y se los mencioné al principio, y ya vimos gastrointestinales, ya vimos brote, y a propósito no les voy a repetir todos los estudios que hay al respecto, pero quiero que hagamos énfasis en algunas cosas. Fiebre, sin duda, es un criterio diagnóstico, debería salir de ahí. Pero miren síntomas gastrointestinales, 60 a 100% de los casos. Acuérdense que de forma inicial, esos estudios italianos que los describieron de forma inicial decían eso, oiga, pues estos niños, ¿por qué tienen gastrointestinales si eso era lo más frecuente en Kawasaki antes del COVID? Exantema, porcentajes variables, Kawasaki completo, hemos visto cómo aumentaba el incompleto. Miren el porcentaje de disfunción miocárdica. Pero quiero que lleguemos a esto. Y vimos que el segundo era dolor abdominal. Y quiero que cada uno de ustedes en este momento piense si recuerda a esos niños que decía, oiga, ¿cuántos pensé que era una apendicitis, fue al quirófano y realmente le dice, oiga, doctor, había líquido libre, adenitis mesentérica y nada más? Y empiezo a describirles muy rápidamente cómo así empezó a reportarlo la literatura. Decía niños con hallazgos ecográficos dudosos, adenopatías mesentéricas, apéndices inflamados, pero los datos histopatológicos, fíjense que eran diferentes. El mesenterio, había linfadenitis necrosante, vasculitis, más consistentes con un síndrome hiperinflamatorio sistémico. Incluso esos que se salían y que iban en blanco, se preguntaba uno, o se preguntaba la literatura para ese momento, ¿será que ese con metil, con inmunoglobulina hubiera sido suficiente? Vienen reportes adicionales que describen datos inflamatorios parecidos, pero en algunos de esos niños que tenían Kawasaki sí tenían apendicitis. O sea, la moraleja es aún más compleja, porque unos lo pueden tener concomitantemente con apendicitis o pueden tener inflamación intraabdominal que simula una apendicitis. Pero entonces quiero traerles esto para acá para que ustedes vean que la mayoría de las series, cuando se obsesionan por buscar el porcentaje de ecografías abdominales, miren las cifras, eso es de 30 a 50% de los niños terminamos haciéndoles ecografía abdominal. Es difícil decir porque sospecho un abdomen quirúrgico, pero sí es importante decir porque hay algo que nos llama la atención. Y como creo que me toca adelantar un poquitico más, quiero intentar transmitirles a ustedes cuáles eran los hallazgos más frecuentes en SIMSTAC con ecografía abdominal realizada y hallazgos intraabdominales. Y miren cómo estas series describían líquido
Inflamación mesentérica, adenopatías y engrosamiento ileal. Uno dice, bueno, pero eso está muy específico, es difícil. Yo ¿cómo lo empiezo a interiorizar para decir esto parece SIMSTAC versus apendicitis? Pero quiero que lo vean acá posiblemente más claro. ¿Qué encontraron? Ascitis en la mayoría de los casos, inflamación mesentérica, engrosamiento de pared intestinal, ilion distal los más frecuentemente, comprometidos, y adenopatías más grandes de lo usuales. Hablaba con la cirujana de la institución y le decía, doctora, ¿qué es lo que encontraban? Mire, doctor, encontrábamos apéndice que se veía sano, pero ascitis. Veíamos efectivamente edema mesentérico más allá de lo usual, edema pericolónico más allá de lo usual, iban más allá, ilion distal, decíamos, no era usual verlo así, pero sobre todo las adenopatías. Y la invitación es, empecemos a mirar esas ecografías, porque uno dice, ¿qué sale la ecografía de apendicitis o no? No, doctor, que tiene líquido en gotera parietocólica. Empecemos a mirar, veamos qué parece que sí, qué no parece. Empezamos a tener que enfrentarnos al escenario de SIMSTAC versus Kawasaki. Y miren que, bueno, me toca correr. Nuevamente que quiero compararles, y ya hablando de datos actuales, no lo que veíamos antes, ¿se acuerdan que se comparaban con datos previos? Pero fíjense cómo nuevamente SIMSTAC niños mayores en comparación a Kawasaki. Esto es bien interesante, días antes de la admisión al hospital, el Kawasaki toma más tiempo en relación al SIMSTAC y posiblemente tiene que ver con el compromiso que tiene el niño. Sí, oiga, el Kawasaki no es usualmente el niño que se ve mal, sí, efectivamente, y particularmente el que tiene esa meningitis aséptica irritable, pero esto nos pudiera hablar de eso. Duración de la fiebre, nuevamente síntomas gastrointestinales, ojo, neurológicos, no alcanzaremos a mencionarlo, pero insisto, bien importante tener en cuenta. SIMSTAC mayores, niños mayores, ingreso hospitalario más temprano, compromiso gastrointestinal y de sistema nervioso central. Y esto quiero que lo resumamos muy rápidamente, además porque resume los hallazgos paraclínicos de estos niños. Y fíjense cómo estamos hablando de niños que tienen, y lo habíamos visto inicialmente, recuentos de linfocitos más bajos en comparación a Kawasaki, en comparación a choque tóxico, niños que tienen recuentos de plaquetas más bajos en comparación a Kawasaki, choque tóxico, incluso COVID agudo, y niños que tienen marcadores de inflamación más elevados en comparación a estas otras patologías. Si comparamos ferritina, si comparamos LDH, si comparamos PCR, suelen tener niveles más elevados. De esta que quiero mostrarles, miren cómo comparan los datos clínicos a mano izquierda, pero por tiempo vámonos a la de la derecha. Y fíjense las alteraciones cardiovasculares que encuentran en esos niños. Y fíjense cómo, yo no alcanzo a leer, pero quiero mostrarles cómo SIMSTAC tiene, es el azul claro, ¿sí lo ven acá? Tiene principalmente disfunción ventricular, tiene principalmente miocarditis, tiene principalmente necesidad de soporte vasopresor, pero fíjense acá, dilataciones coronarias. ¿Quién tiene más dilataciones coronarias, SIMSTAC o Kawasaki? Kawasaki. Lo que vemos más en SIMSTAC es más compromiso de la función cardíaca como tal. Y miren cómo es mayor aquí en SIMSTAC, a excepción, insisto, de aneurismas coronarios. Quiero traerles esta diapositiva a propósito porque el mensaje tampoco es decir SIMSTAC no se asocia a aneurismas coronarios. Y miren esas diferentes series con datos dramáticos, 35%, eso debe tener un sesgo de selección definitivamente, pero miren cómo es variable desde un 8 hasta un 30% diferentes series que en SIMSTAC hacen aneurismas coronarios. Pero miren esto, y ese será siempre el gran mensaje. Si comparamos grupos con Kawasaki versus SIMSTAC, es más frecuente las alteraciones coronarias en Kawasaki. Aquí no quiero y no puedo, además detenerme, pero es básicamente una nueva cohorte, esta es francesa, que además revisa la literatura y encuentra hallazgos similares. Kawasaki versus SIMSTAC versus Kawasaki que va a unidad de cuidado intensivo. Y los hallazgos suelen ser, o son más bien, los mismos. Mayor edad en SIMSTAC, mayor linfopenia, mayor trombocitopenia, mayores manifestaciones gastrointestinales, mayor disfunción miocárdica y menor presencia de aneurismas en el grupo de SIMSTAC. Quiero decirles algo muy rápido de neonatos y es que esto es relativamente nuevo y tiene que ver con que, recuerden que el SIMSTAC, ¿cómo lo concebimos? Como alguien, un sujeto que se infecta y que presenta
2 a 6 semanas, 4 semanas después, una respuesta autoinflamatoria, ¿cierto? Pero miren esto que lo han clasificado como MIS-N, es una mamá que se infecta, ¿cierto? El niño no se infecta, hay paso de anticuerpos a ese niño y en la primera semana de vida hace algo parecido a un síndrome inflamatorio multisistémico. Pero miren lo interesante cuando se compara este MIS-N versus el MIS-C o el SIMSTAC, que se presenta varias semanas después, y es que fíjense que este recién nacido que hace esa respuesta exclusivamente a los anticuerpos maternos hace menos fiebre, menos compromiso gastrointestinal, pero quiero que vean las imágenes, hace mayor compromiso cardiovascular, en términos de arritmias, en términos de disfunción miocárdica, y dentro de lo que se plantea, y es bastante interesante porque la preocupación no puede ser, ojo, entonces esa IgG, ¿qué pasa ese recién nacido? ¿Es un peligro? No es un peligro. Las vacunas, esos anticuerpos ¿representan un riesgo? No representan un riesgo. Y tiene que ver en parte con las teorías que aún desconocemos y posiblemente con autoanticuerpos específicos que condicionan esta presentación en recién nacidos. Se compara, como lo pueden ver en la diapositiva, con escenarios similares a los del lupus, ¿se acuerdan? Niños que nacen hijos de madre con lupus, que lo que presentan son arritmias y este tipo de alteraciones. No tenemos tiempo, hablé mucho. Esto es para mostrarles datos locales interesantes asociados a muerte, una cohorte colombiana, mayor edad, ferritina elevada, necesidad de ventilación mecánica y de soporte inotrópico y vasopresor. Esto es una serie colombiana, niños más grandes presentan COVID, SIMSTAC, ya lo dijimos, y estas últimas diapositivas, porque tengo que saltar a tratamiento muy rápido, es para mostrarles cómo aparentemente en la medida en que el recuento de plaquetas, fíjense, es más bajo, aumenta en el contexto de SIMSTAC la frecuencia o la probabilidad de ingreso a UCI, similar a lo que pasa con linfocitos. En la medida que el recuento de linfocitos es más bajo, aumenta la probabilidad de ingresar a UCI. Factores de riesgo que encontramos de SIMSTAC, no es un estudio para medir factores de riesgo, pero de forma descriptiva, digámoslo así, linfocitos sugiere en frecuencia no estadísticamente significativo. Pronóstico, ¿qué quiero decirles? Y tenemos buena evidencia y eso nos pasa. Vemos niños choqueados, sépticos en la institución y a las 2 semanas los vemos. Y mírenlo ahí, seguimiento de disfunción miocárdica, seguimiento de dilataciones coronarias, como a los 120 días ya no hay ninguno que la tenga. E incluso de forma inicial se planteaba la necesidad de seguimiento con resonancia magnética cardíaca. Y lo que sabemos aparentemente el día de hoy es que es excepcional que a largo plazo se presenten alteraciones a pesar de la severidad que hemos mencionado. Voy a quedarme en esta diapositiva. Esta diapositiva es para contarles que en términos generales el tratamiento de SIMSTAC se ha definido como la necesidad de un inmunomodulador, inmunoglobulina, y la literatura ha discutido si usamos o no metilprednisolona, esteroides de forma agregada, asociada. Y fíjense que aquí tenemos 3 estudios, un estudio internacional, Estados Unidos, Francia, y lo que quiero mostrarles es diferentes brazos que usaron inmunoglobulina más glucocorticoides, los 3 estudios, y miren los diferentes desenlaces que midieron. Entonces medían necesidad de terapia adicional. Entonces fíjense que los 3 fueron suficientes, demostraron que usar inmunoglobulina más esteroide disminuyó la necesidad de otra dosis de terapia, de usar biológicos, de repetir, etc. El siguiente fue menor fiebre, y fíjense que ni el internacional ni Estados Unidos fueron capaces de demostrar beneficio de la terapia combinada en disminuir la fiebre. Y miren los últimos 2, menor soporte hemodinámico y mejoría de la función ventricular. Y miren cómo Francia y Estados Unidos, haber usado terapia combinada, aparentemente disminuyó la necesidad, la necesidad de soporte vasopresor y de fallo ventricular. Y la pregunta es, ¿posiblemente se benefician de terapia combinada? Seguramente sí, especialmente cuadros moderados a severos. Esto resume lo que el consenso determina basado en la evidencia y realmente no ha cambiado, y fíjense que con esta terminamos. Cumple criterios, decimos sí o no, clase 1, clase 2, clase 3. Considere qué es lo que hacemos, inmunoglobulina. Algunas guías dicen a 1 a 2 gramos, 2 gramos si tiene criterios de Kawasaki. En general se adoptó usar 2 gramos. Considerar el uso de esteroides definitivamente en fenotipo 1. Para ese momento hablábamos de dosis de 30 miligramos kilogramo día.
Eso es particularmente en compromiso potencialmente mortal. Pero fíjense que en una diapositiva que salté, la penúltima, se puede usar en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Miren lo interesante, y así parece seguirlo diciendo la literatura: aspirina en dosis antiagregantes, salvo que tenga ¿qué fenotipo? El fenotipo 3, el de Kawasaki, en el que seguimos usando dosis antiinflamatorias hasta 48-72 horas después de la fiebre. Lo más importante, definitivamente, prevenir. Con esta termino, y es decirles que la vacunación ha sido dramáticamente efectiva en disminuir la frecuencia de SIMSTAC. Así que el mensaje debe ser: sí o sí debemos vacunar. Conclusiones, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia.